Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos un tema apasionante, como son todos estos temas de exploración del espacio, con un fanático del tema, y aquí tienes a dos fanáticos más también, del autor del libro Eso no estaba en mi libro, de la exploración espacial, publicado por Editorial Almuzara. Esta es una serie de libros que yo siempre recomiendo mucho, la de Eso no estaba en mi libro que se enfoca en anécdotas, en espacios de la historia que a lo mejor no son tan conocidos por el resto de los lectores. Y para ello vamos a entrevistar a Pedro León. Pedro León, desde los 8 años, se pasaba las noches de verano intentando averiguar qué estrellas se veían en el cielo con un viejo libro y un pequeño catalejo. Así comienza su historia con estos temas y bueno, al igual que yo, a los 12 años parece que tuvo la suerte como yo de haber visto la serie de Cosmos de Carl Sagan, entusiasmarse por la serie. Yo me entusiasmé por el libro y como le digo a todo el mundo, ese libro y esa serie fue como una ventana que se abrió para mí, en la cual me asomé y quedé maravillado hasta el día de hoy. Pedro León también puso en marcha en el 2002 el portal Sondas Espaciales, dedicado a todos estos temas de la exploración, divulgación científica, exploración espacial. También tiene otras páginas, presidente de múltiples asociaciones, es un gran divulgador de estos temas científicos en España. Bienvenido, Pedro, un placer conocerte. Hola, Eduardo y Luis, ¿qué tal? Encantado y muchas gracias por tus amables palabras. Gracias a ti, Pedro. Comenzamos con lo primero, Pedro. En tu libro te enfocas en varios aspectos de la historia espacial, pero también esta historia espacial también tiene algunos momentos oscuros. Tú lo mencionas también en tu libro en la parte del desarrollo de lo que fue el programa espacial con los primeros cohetes. ¿Por qué esos aspectos oscuros son tan pocos conocidos, pero fueron importantes en el desarrollo de la carrera espacial? Bueno, sí, lo primero es decir que el libro es un libro de divulgación asequible a cualquier persona que esté interesada en los temas espaciales y está dividido en 4 secciones. Para quien esté empezando en estos temas, pues es importante, digamos, empezar desde el suelo, nunca mejor dicho, y entonces, bueno, pues primero se ve un poquito cómo se lanzan los cohetes al espacio, luego cómo funcionan los satélites en órbita, cómo es la vida de los astronautas en el espacio, y por último, bueno, cómo se mandan sondas a otros mundos. Como pregunta, hay muchísima la historia de la exploración espacial, aunque llevemos pocas décadas de exploración espacial, pero sin embargo ha dado para multitud de anécdotas y de temas, y claro, normalmente las más conocidas pues digamos que son las que aparecen en todos los libros, pero simplemente trasteando un poquito e indagando en documentación o en material o en libros más antiguos, pues se pueden sacar multitud de historias, que yo creo que las historias menos conocidas o las historias, como tú dices, un poco más oscuras, pues sirve muy bien para conocer las dificultades que tiene la exploración espacial, y muchas veces es más sencillo incluso conocer o darle valor a la exploración espacial viendo aquellas historias que han acabado pues en fracaso o con personas que nadie ha conocido porque no consiguieron el éxito total, y bueno, y hay que darle un poquito de cabida a todas las historias para, digamos, para completar el puzzle, porque la carrera espacial no son éxitos, sino que son éxitos y muchísimos fracasos. Sí. Oye, Pedro, me fascinó tu libro. Muchas gracias. Con una cantidad de cosas que yo ni tenía ni idea que habían pasado. Es cierto, el título está, eso no estaba en mis libros de exploración espacial. Es excelente, un cúmulo de información muy importante. Me impresionó mucho y lo lamenté, te digo, me dio como pena, ¿no? Como dicen el señor Wang Hu, el pionero.
Sí, bueno, el señor Wang Hu es una de las historias que cuando la conocí pues más me llamaron la atención, porque yo tampoco la conocí hace unos años, y en cuanto la pude ver en un documental me llamó la atención. Apunté el nombre en chino más o menos como yo pensaba que se escribía, que luego lo tuve que buscar en internet a ver cómo se escribía correctamente, y es una historia muy curiosa, porque creo que si no me falla la memoria, que tengo una memoria bastante mala, en el siglo XVI aproximadamente, en tiempos de la dinastía Ming en China, pues este señor, que era pues, un señor normal, creo que era funcionario de nivel medio, nivel alto, digamos que tenía cierto nivel económico, pues en vez de gastar todos, digamos, los fuegos artificiales y los cohetes que se usaban normalmente en las celebraciones festivas o religiosas, pues lo que hizo este hombre fue que se montó como un pequeño trono rodeado de personas que iban encendiendo unos pequeños cohetes de artificio. Y claro, su idea era que se encendieran todos a la vez y se elevara, no sé, hasta donde él llegara, pensara que se podía llegar en el cielo unos cientos de metros, kilómetros, a la luna, no sé en su cabeza qué pensaría, pero el problema fue que explotaron y cuando se acercaron se disipó el humo, pues no había nada más que un agujero y restos de, bueno, de todo lo que podamos imaginar. Así que bueno, fue el primer intento serio de ser astronauta y bueno, pues eso hizo que desde entonces los chinos también perfeccionaran mucho su cohetería y así estamos viendo que hoy día están compitiendo ya con los Estados Unidos. Así que con los chinos poquita broma. Se nota en la información que das que lo tomaron en serio. Pero yo te voy a hacer una pregunta que una fan de Séptimo Laberinto te va a hacer o te hace. Y es, ¿por qué es importante la exploración espacial? ¿Por qué es importante ver lo que hay otros planetas? Porque esa persona nos dice, bueno, estamos en la Tierra con una cantidad de problemas como por ejemplo el cambio climático, las desavenencias entre los diferentes gobiernos, no entre los países, sino entre los diferentes gobiernos, pero estamos buscando ¿qué exactamente? Bien, la pregunta, perdona Luis, la pregunta es muy buena, ¿vale? La pregunta es vital y es la pregunta que todo el mundo debería plantearse, incluso los que nos gusta la exploración espacial, ¿no? Con la cantidad de problemas que tenemos de países con graves problemas económicos, de hambre, cambio climático, guerras, ¿por qué invertir en el espacio? Por un lado, vamos a hablar de la parte filosófica, digamos la que podríamos pensar que no vale para nada. O sea, si los humanos somos capaces de subir al espacio y colaborar con otras naciones, digamos que eso nos va a permitir colaborar luego aquí en la Tierra. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, a pesar de los graves problemas entre Estados Unidos y Rusia, allí arriba siguen colaborando. Es decir, es un símbolo, digamos, de colaboración, digamos, hacia lo que la humanidad debe de tender a colaborar, incluso cuando hay muchos problemas y hay oposición entre los países, digamos que se puede seguir colaborando y hay siempre que mantener como un mínimo lazo de unión entre los países. Y luego lo que coinciden todos los astronautas, que una vez que sube a la órbita de la Tierra, no se ven fronteras, no se ven divisiones, no se ve, digamos, unas personas haciendo daño a otras, sino que somos una comunidad global y eso sirve, digamos, como un poco para cambiar nuestro punto de vista respecto a las personas y respecto al medio ambiente, porque la atmósfera desde la Tierra, desde la órbita, la atmósfera terrestre se ve muy fina, muy fina, muy fina, y ahí realmente es cuando uno se da cuenta de que todo lo que estamos echando a la atmósfera, todos los gases y toda la contaminación, pues que no tenemos más, es decir, que no tenemos otra atmósfera de repuesto para cambiar, ni es gigantesca, sino que la atmósfera es muy pequeña y hay que cuidarla. Digamos que esa es la parte filosófica o un poco de decir vamos a ser mejores, pero también luego está la parte económica. Por cada dólar o cada euro que se invierte en la investigación espacial, los diferentes estudios que hay dicen que se retornan a la industria del país que lo hace entre 5 y 10 dólares. Es decir, invertir en el espacio crea dinero, crea riqueza. Y todos los países que están invirtiendo, incluso India, que es un país bastante pobre en muchos aspectos, está invirtiendo mucho porque está creando una infraestructura en su país de construcción tanto de cohetes como de satélites, de ingenieros, de comunicaciones, que está haciendo que en esas ciudades donde se asientan toda la industria esté floreciendo la economía. Es decir, invertir en el espacio es invertir en recursos, en dinero, en desarrollo y
y además porque nos va a permitir, digamos, crear nuevas tecnologías. Hay que luchar contra el cambio climático, hay que luchar contra la pobreza, contra el hambre, y con satélites pues se pueden seguir mucho mejor las cosechas, se puede controlar mucho mejor la contaminación, es decir, que además nos da herramientas. Por tanto, yo como aficionado al espacio no soy muy imparcial en este tema, pero digamos todos los estudios que se hacen respecto a la inversión en el espacio, pues nos llegan a la conclusión de que es beneficioso para el país que invierte y para toda la humanidad, por supuesto. Pero de hecho, en la historia de la exploración espacial han habido muchos hallazgos, descubrimientos que han tenido aplicaciones muy prácticas desde el punto de vista tecnológico en la vida diaria, ¿no? Desarrollo de herramientas tecnológicas que nosotros utilizamos todos los días y que tuvieron su origen en parte de las investigaciones que se hicieron en los programas de exploración espacial. Pero dicho esto, te pregunto, ¿cuáles en tu opinión los mayores desafíos que presenta la humanidad o que tiene la humanidad en la actualidad y cómo la exploración espacial podría contribuir o ayudar a abordar esos grandes desafíos que tiene la humanidad? Pues sí, como bien dices, la exploración espacial, hasta ahora, ya hoy día hay muchas empresas privadas y digamos que la parte mala, entre comillas, de la exploración espacial privada es que todos los descubrimientos que hagan quedarán bajo sus derechos, o sea, tendrán sus patentes y no serán públicas, pero hasta ahora toda la exploración espacial realizada por la NASA o la Agencia Espacial Europea o la Agencia Espacial Japonesa, al ser instituciones públicas, sus descubrimientos y todos aquellos, digamos, inventos o materiales que son descubiertos pasan a ser de dominio público y se pueden usar. De hecho, la NASA tiene una fantástica página que se llama Spin-off sobre todos los descubrimientos e inventos y materiales que quedan a disposición de quien quiera usarlos y digamos que es un gran avance para la humanidad año tras año. Con respecto a los problemas para la humanidad que puede resolver, pues, por ejemplo, hoy día uno de los problemas, porque tenemos tantos que se nos acumula, uno de los problemas más importantes puede ser el cambio climático y de hecho, pues desde el espacio es la mejor y yo creo que la única forma de controlar exactamente desde dónde se contamina, qué cantidad de gases se emiten, cuál es digamos el porcentaje que hay de CO2 en la atmósfera, los incendios, las inundaciones, todo eso, todos los problemas y desastres ambientales. La única forma de controlarla a nivel mundial es desde el espacio. Y bueno, hoy día paneles solares tenemos por todas partes, pero digamos la industria que realmente empezó a invertir en la investigación en paneles solares y que lo sigue haciendo hoy día es la industria espacial, porque necesita unos paneles unos paneles solares espaciales que son mucho más concretos, mucho más específicos y mucho más resistentes que los que podemos instalar en el tejado de nuestras casas o en nuestras ciudades. Y entonces todos esos descubrimientos en materiales luego tienen su desarrollo y su reflejo en los paneles solares que usamos en nuestra casa. Es como muchas veces se dice, la Fórmula 1 sirve para que, o las carreras de coches, para que los coches utilitarios que tenemos en nuestro día a día nos sirvan para mejorar. Bueno, pues la carrera espacial es mucho más. La carrera espacial sirve para desarrollar nuevos combustibles, nuevos paneles solares, nuevas técnicas de comunicación y todo eso, todos esos circuitos y todos esos componentes luego van a la industria y de la industria llegan a nuestras casas. Es decir, que es una forma de avanzar que cuesta un dinero. La investigación espacial es cara, eso no se puede negar, pero el retorno, como digo, siempre supera y multiplica por 8, por 10 veces lo que se invierte en la exploración espacial. Pedro, una de las preguntas que me surgieron en la lectura de tu libro fue una muy sencilla en todo caso, muy, ¿cómo te diría yo? Muy común. Es, ¿de qué tamaño es lo que se puede observar? Hablamos del universo entero, ¿no? ¿O de qué? Y agrego, perdona Luis, que... Cómo no, tranquilo. Recientemente leí un artículo científico, creo que sí, lo hicieron un grupo de científicos con estos avances que ha permitido el nuevo telescopio James Webb.
Resulta que antes, cuando se veía los confines del universo, sobre todo a muchos años luz, tomando en cuenta que el universo tiene 13.800 millones de años luz, cuando se veía los inicios del universo, se veían muchas protogalaxias y protocuerpos en formación. Ujú. Pero resulta que con el telescopio James Webb han visto en los confines del universo galaxias ya formadas, generando una confusión sobre, bueno, qué existía antes del Big Bang, y tomando en cuenta que es un universo en expansión, pues nunca vamos a ver los límites de ese universo, porque digamos que en nuestro tiempo terrestre todos los días esos límites se van expandiendo. Entonces, complemento la pregunta interesante de Luis en qué estamos buscando, qué queremos ver, a dónde queremos llegar, si nunca vamos a poder alcanzar los confines ni hacia atrás en el inicio del universo, ni hacia el futuro. ¿Será la Luna? ¿Será Marte? Nuestro pequeño vecindario, mudarnos de la casa que tenemos a la casa de al lado. Claro, si supiera contestaros a estas preguntas, tendría que irme 4 premios Nobel. a Noruega, que me den un premio Nobel o varios, porque quien averigüe todo esto va a ser, vamos, la estrella del futuro. Pues sinceramente, el J-Webb va a revolucionar, y lo bueno de la ciencia es eso, que con los medios que tenemos sabemos muchas cosas, pero siempre podemos tener a una persona que sea más inteligente, a una persona que desarrolle otro tipo de teorías, a un instrumento o un aparato, en este caso el J-Webb, que tenga mucho más alcance que los anteriores, y pone todo patas abajo, y decimos, vale, es que teníamos razón en esto, pero ahora los nuevos datos aportados hacen que este pequeño dato que no habíamos tenido en cuenta es el más importante de todos. Con lo cual, el J-Webb, digamos que necesitamos todavía un tiempo de maduración, que siga recogiendo datos y que vayamos viendo si en realidad esas galaxias tan evolucionadas no deberían estar ahí, o si en realidad el universo, claro, vemos 13.000 y algo millones de años luz, porque es el tiempo que el universo ha existido, y digamos el tiempo que le ha dado la luz a llegar hasta nosotros. Pero lo mismo, el universo es 10 veces más grande, y se han creado ahí anteriormente de otros Big Bang otras galaxias, y ahora estamos viendo a esas, o sea, ni idea. Y quien diga que lo sabe es que está mintiendo, porque no tiene nadie ni idea. Y entonces es fantástico vivir en un momento en el cual podemos empezar a darle vueltas a todo esto. Y en respecto a lo más cercano, pues evidentemente, yo creo que el futuro de la humanidad tiene que ir en 3 caminos. Primero, invertir en el espacio, pero arreglar nuestros problemas, o por lo menos los más importantes. Es decir, no sirve de nada. Muchas veces dicen, queremos ser una especie multiplanetaria, ¿no? Como dice el conocido señor Elon, nos queremos ir a Marte, ¿vale? Pero ¿para qué sirve irnos a Marte si nos cargamos la Tierra? Entonces, si nos cargamos la Tierra, seguimos viviendo en un solo planeta, que sería Marte. Bien, Marte es maravilloso, pero tengamos los dos, por favor. No estropeemos la Tierra, cuidémosla con la exploración espacial y los descubrimientos que tengamos. Hagamos de nuestro mundo un sitio habitable para todos, que hay sitio y recursos, solo hay que hacerlo bien, mejor que hasta ahora. Y por supuesto, seguir el desarrollo de Estados Unidos, la NASA y China están enfocados en la Luna. Evidentemente la Luna va a ser el gran lugar de ensayo para misiones tripuladas, mayores cohetes, bases permanentes. La idea es que tanto Estados Unidos como China lleguen a la Luna a final de esta década. Esa es la idea actual, que luego se podrá retrasar como siempre en la carrera espacial, pero bueno, yo creo que en los años 30 por fin tendremos a muchas personas de diversos países pisando la superficie lunar, y una vez que al cabo de 1 o 2 décadas pues tengamos allí unas bases más o menos permanentes, podamos trabajar allí, producir combustible y lanzar cohetes desde la Luna, que eso es algo que será un paso importante. Digamos que entonces estaremos un poquito ya preparados para ir a Marte. Marte es más difícil que la Luna, está muchísimo más lejos, y, por ejemplo, aunque tengamos buenos cohetes para ir a Marte, no estamos preparados para ir hacia Marte por el camino, porque digamos que la radiación que hay, los cohetes no están de momento preparados. O sea, no sabemos cómo afrontar esos viajes sin que la radiación acabe dañando a los cuerpos de los astronautas, porque aquí nos protege los campos magnéticos de la Tierra. A la Luna son viajes muy cortos, pero a Marte, un viaje que puede durar ida y vuelta 2 años o 3 años,
los cuerpos humanos no están preparados y las bases o los cohetes tampoco están pensados para eso. Es decir, ir a Marte es una aventura, me gustaría verlo con mis ojos, igual que a todos los que estamos aquí, pero yo creo que va un poquito más a largo plazo siendo realista y habrá que mandar primero cohetes, Starship, que aterricen, que intenten producir combustible, que otros formen una pequeña base para evitar y que los astronautas estén protegidos. Y el ritmo que lleva esto puede parecer a veces rápido, pero luego la realidad siempre suele ser muy cabezota y hace que todo se retrase y que cueste todo mucho más dinero. Pero bueno, yo creo que con suerte en 20, 30, 40 años podríamos estar empezando a mandar unos primeros humanos a Marte, por lo menos a coger rocas con nuestras manos. Y espero que no sea como la película de Martian, que tienen que volverse, recoger los rovers que hay allí rotos para poder volver a la Tierra. Esperemos que se haga cuando estemos realmente preparados. Sí, es bien interesante el comentario que hace. Hace como un par de años atrás le hice una entrevista a un prestigioso economista sobre pues tantos temas que hay sobre el estado de la economía del mundo, ¿no? Y entonces él en un momento dado de emoción, me imagino, me dijo, nosotros debemos estar muy agradecidos de Mao Zedong. porque sin él el mundo tuviera muchos miles más de personas y no pudiéramos, él me dijo así, no pudiéramos con este mundo en estas circunstancias. Pero bueno, más allá de eso, es que ¿cuáles son los grandes desafíos tecnológicos para llegar a esa etapa, a ese momento del que tú hablas de tener algunos seres humanos que estén en capacidad de ir a recoger rocas o simplemente comenzar a pensar en un proyecto de colonización? ¿Es viable eso? ¿O es simplemente la mente humana que nos lleva a pensar en esa posibilidad? Claro, la mente humana, como bien dices, nos lleva a pensar cosas que son imposibles. Y yo creo que eso es maravilloso, porque si no las pensáramos, nunca ocurriría. Entonces, decimos, bueno, vamos a ir a Marte y lo vamos a colonizar. Genial. No es como nos lo quieren vender, no va a ser en 5 años, en 10, o en 15 o en 20, pero hay que pensar. Y hay que pensar ya porque incluso aunque no fuéramos nunca a Marte, todos los avances que se producirían intentando ir, seguro que van a tener muchísimas aplicaciones aquí en nuestro planeta o para conseguir recursos de asteroides o incluso en la propia Luna. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, para empezar muy sencillo, que incluso, por ejemplo, el gran cohete Starship es la gran nave espacial que se está empezando a desarrollar, que se asiente, es decir, no que haga como ahora estamos intentando que vaya a la órbita terrestre, sino que sea una nave probada, que lleve ya una década por lo menos en funcionamiento, que se acople en órbita a otras naves, porque acoplarse en órbita es muy importante, porque es necesario para traspasar de una nave a otra tanto personas como combustible. Entonces es necesario no solo tener grandes cohetes, sino que además tienen que hacer una pequeña maniobra espacial para unirse y crear naves más grandes que a la vez se unan a otras naves más grandes y puedan viajar todas hacia Marte llevando mucho combustible, mucha comida y claro, muchas personas. Y allí en Marte, algo que todavía no hemos hecho, solamente a muy, muy, muy pequeña escala, pero sabemos que se puede hacer, y es que una nave aterrice y empiece a producir combustible, porque claro, todo el combustible que llega lo va a gastar en viajar a Marte y en aterrizar. Pero necesitamos, si queremos volver, si queremos que esos astronautas vuelvan a su casa, necesitará despegar y para eso hay que llenar otra vez los tanques de combustible. Y estamos viendo que llenarlo aquí en la Tierra muchas veces es complicado. Hay problemas de llenado, los combustibles se escapan y claro, aquí tenemos personas que lo arreglan y lo dejamos para otro día, pero en Marte si se rompe no hay nadie para ayudarnos. Entonces, cosas que parecen aquí muy sencillas hay que hacerlas de manera autónoma en Marte. Asegurarnos que van a tener comida suficiente, porque también la comida no va a ser solo lo que tú puedas llevar, sino que hay que cultivarla. Pero si llevamos a los astronautas con muy poca comida, pensando que durante el camino van a cultivar, si luego esos cultivos salen mal, o en Marte no los pueden desarrollar por lo que sea, pues se nos van a morir de hambre. Tampoco hay nadie, no tenemos a Hollywood que nos mande un cohete que sale de la nada y los rescate, eso no existe y moriría. Por eso digo que toda la tecnología casi la tenemos, pero hay que desarrollarla, probarla antes y tenemos el simple ejemplo de que la NASA quiere traer muestras de Marte, una misión de retorno de muestras dentro de unos años
y no tiene ni presupuesto ni medios para hacerlo, y de momento se están repensando la misión, y estamos hablando de una misión con robots, o sea, una sonda que aterrice, que recoja muestras y que un cohete suba y vuelva hacia la Tierra. Todo eso sin personas es cientos de veces más sencillo que con astronautas, y aún así no somos capaces, o sea que de momento, como digo, soñar, invertir en el espacio y ir haciendo pasito a pasito, probando en la Luna primero y luego seguro que si no lo vemos nosotros, que nuestros hijos y nuestros nietos pues puedan disfrutar de la exploración marciana. Sí, interesante, interesante realmente. Mira, Pedro, permítenos ir a una pausa, pero antes te quisiera hacer dejarte una pregunta, ¿no? También complicada, como te dije, y como tú lo dijiste, realmente Hollywood ha sido muy prolífico en el tema de del universo, ¿no? Y leyendo tu libro me recordé de una de esas películas hollywoodenses de una nave que salió y no pudo llegar y tuvo que atenerse a funcionar como un país en el espacio. Uh-huh. Y llegó el momento en que fue creciendo la población y bueno, había que buscar una solución y regresaron a colonizar la Tierra, y con el grave problema que los nativos que se quedaron, los que no pudieron viajar, pues los rechazaban porque ya era otra cultura. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Pues sí, Eduardo, la pregunta tiene ahora mismo mucho sentido y también en relación a todo lo que habíamos estado hablando antes. Cuando unos seres humanos deciden vivir en otro sitio, y a lo largo de la historia de la humanidad pues hemos tenido muchos ejemplos, una vez que se separan, volver a unirse es muy complicado, siempre trae conflictos y trae problemas. Y claro, los humanos, por mucho que evolucionemos tecnológicamente, seguimos teniendo eso en nuestros genes, y parece que una vez que nos independicemos, pues volver a unirse o mantener unas relaciones tan fluidas puede ser complicado. Hace aproximadamente un mes, la Casa Blanca de Estados Unidos sacó un informe y pedía a la NASA que elaborara un nuevo estudio y preparara todo lo necesario para que tanto la Luna como otros cuerpos celestes más allá, por ejemplo Marte, pudieran tener en el futuro su propio horario independiente. Ahora mismo en la Tierra nos regimos por el tiempo universal coordinado, que es el que depende, digamos, todas las horas del planeta, pero en la Luna no hay una hora estándar, sino que hay una hora que depende de la Tierra. Entonces la idea es tener en la Luna un sistema horario propio, y además es curioso porque por la diferencia de gravedad entre la Luna y la Tierra, el tiempo va un poquito más despacio en la Luna, un poquito más ligero, y entonces pasa más deprisa, unas millonésimas de segundo cada día, pero claro, a lo largo de meses o años, y para telecomunicaciones y acoplamiento entre naves espaciales, esa pequeña diferencia es muy importante. Entonces es necesario que esos mundos, tanto la Luna como Marte, tengan su propio sistema horario. Y claro, ese es el primer paso para tener su propia bandera, o para que cuando esas personas estén viviendo allí mucho tiempo tengan su propio idioma o su propio dialecto. Y como decía antes Luis, pues es casi seguro que ahora mismo, cuando esas tripulaciones o esas personas que vivan en esos mundos vayan y vuelvan, pues hay cierta fluidez, pero las personas ya que se queden establecidas, nazcan en la Luna o nazcan en Marte o más lejos, a aquellos mundos en los que lleguemos, pues que tengan su propia identidad y entonces pues digamos que no quieran saber nada de la Tierra, no se consideren terrícolas, piensen que no estamos aprovechando de ello. Bueno, hay ejemplos también en la ciencia ficción, y la ciencia ficción muchas veces es muy recomendable porque no es solo historias de marcianitos, hombres verdes y sables láser, sino que hay muy buena ciencia ficción, tanto en libros como en películas o series, que te plantean estos dilemas y estos retos que a lo mejor no nos habíamos parado nunca a pensar, pero que es posible, y es bueno tenerlo preparado todo para que cuando ocurra, bueno, pues que sepamos que es normal que las personas que nacen, crecen y viven en otros mundos tengan pues sentimientos evidentemente muy distintos a los terrícolas. Pedro, tú escribiste también un libro sobre viajes interestelares, la historia de las sondas Voyager 1 y Voyager 2. Así es.
prácticamente están ya casi dejando de aportar. Entiendo que habían algunos problemas de comunicación ya muy serios, creo que con la Voyager 2, no sé si la 2 o la 1. Tengo también aquí el libro que está disponible. Que lo pueden comprar en Amazon también. Aprovecho para la publicidad. Por supuesto, esta es la oportunidad, Pedro. Bueno, yo sé que detrás de todo eso hay una historia interesantísima de las ondas, del disco de oro, tal, esa reflexión tan bonita, esa fotografía que se tomó del planeta Tierra, el punto azul pálido y todas las reflexiones que Carl Sagan hizo al respecto. Todo eso es súper interesante, pero me impactó ver un documental hace muy poco que se hacía desde el laboratorio donde se le hacía seguimiento a la sonda, donde en sus orígenes prácticamente era una oficina con mucha gente, científico y tecnólogo, y se reducía prácticamente una oficina con 4 o 5 personas, una recepcionista y 2 o 3 personas. Entonces, después a eso le sumo que la máxima velocidad que ha alcanzado el hombre o que puede alcanzar en estos momentos el hombre en el desarrollo de naves, lo máximo no llega ni al 0,025% de la velocidad de la luz. Y tenemos nuestra estrella más cercana a 4.3 años luz. ¿A dónde va esto? Y yo sé que no me puedes dar una respuesta científica profunda, porque nadie la tiene, pero ¿a dónde va esto desde el punto de vista tuyo como divulgador, como estudioso del tema? Casi que es una pregunta filosófica. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Solamente llegaremos a la Luna, quizás a Marte, y allí parará todo? ¿Cómo ves tú todo esto a futuro? Claro, bueno, haciendo referencia a las ondas Voyager de las que se habla en el libro, son mitos de la exploración espacial y por eso mismo escribí el libro, porque cualquier aficionado a los temas espaciales, estas ondas son, digamos, casi lo más sagrado, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué? Porque, como bien dices, son las primeras naves interestelares. Hasta ahora todas las misiones espaciales que se han enviado han ido a los mundos cercanos, a Marte, la Tierra evidentemente, la Luna, Venus, Mercurio. Estas salieron del vecindario. Pero claro, estas han salido de nuestra cuna. Estamos ya en la cuna de la Tierra y el Sistema Solar, y estas son las primeras que han salido y siguen funcionando. La 1 ha tenido unos problemas desde noviembre, y ahora parece que han vuelto a recuperar la conexión fluida, y en principio, si no falla nada, probablemente 7 u 8 años más estén funcionando y mandándonos datos a sitios donde ninguna nave ha llegado jamás. Son nuestras naves más lejanas en funcionamiento. Hay que mimarlas, hay que cuidarlas mucho y procurar, que llevan ya 46 años funcionando, que luego en nuestra casa una lavadora o una televisión se nos rompe en unos pocos años y nos enfadamos y la tenemos cerquita. Entonces, una nave tan lejos, pues es difícil mantenerla. A lo que me preguntabas, yo creo que estas ondas, primero, nos están abriendo un poco el camino para saber qué condiciones hay en ese entorno interplanetario de radiación, etcétera, y eso va a ser muy importante, porque si algún día los humanos nos aventuramos, porque como dice, la Luna es muy complicado, ya estamos viendo que los presupuestos de la NASA están haciendo que cueste muchísimo enviar otra vez tripulaciones allí. Una vez que la humanidad, digamos, ya tenga asentada la Luna, Marte, como hemos hablado, es otro escalón muy grande para viajar. Y claro, más allá, ¿a dónde vamos? Que Júpiter, Saturno, los demás planetas son gaseosos. Hay que ir a una de sus lunas, pero si están muy cerca del planeta hay demasiada radiación, por ejemplo, de Júpiter. Y más allá hace muchísimo frío, digamos, no son sitios ya para asentarse, porque las dificultades son muchísimo mayores. Al fin y al cabo, la Luna está relativamente cerca del Sol y Marte tiene también su pequeña atmósfera, pero los demás sitios no son nada acogedores. Plantearse viajar más allá, ahí entraríamos ya en temas de que las distancias son tan largas que necesitaríamos seguramente hibernar a esos tripulantes, sumergirlos en un sueño con alguna tecnología que tendremos que desarrollar y despertarlos en muchos siglos
o milenios, porque como estáis diciendo, estas sondas llevan 50 años viajando y apenas han salido un poquito del sistema solar, y se calcula que pueden tardar hasta 100.000 años en llegar a las estrellas más cercanas, y viajando muy rápido, viajan a unos 17 kilómetros por segundo, que no es nada, como has dicho, en comparación a la velocidad de la luz, pero es lo más rápido que podemos ir. Entonces habrá que también inventar tecnologías de gigantescas velas solares que utilicen el impulso inicial del Sol para salir, o motores nucleares. Es decir, ahora, hablar de eso hoy día es pura ciencia ficción, motores nucleares, hibernación, miles de años de viaje, pero también, como decía con Marte, hay que pensarlo, hay que encontrar soluciones. Quién sabe si investigando en hibernación, pues logramos encontrar soluciones para enfermedades que ahora mismo no son posibles, o digamos congelar nuestros cuerpos hasta que se solucionen esas enfermedades. Entonces, es muy filosófico. Habría que tener claro hacia dónde ir, porque claro, no es solo salir, sino hay que llegar a un destino y saber que en ese destino hay un sitio donde podamos aterrizar, que no hay vida, que es habitable, que no hay vida hostil. Es decir, vamos a ver si nos vamos a meter de verdad en una batalla intergaláctica contra seres de otro mundo que no conocemos. Pero bueno, todo esto ya es divagar, y la verdad es que es interesante como ejercicio mental, es muy entretenido, y de hecho ya incluso la NASA y la Agencia Espacial China tienen programas y proyectos de sobre todo pensar en estas cosas, ver cuáles son los dilemas, y preparar naves espaciales que de aquí a un siglo o 2 siglos tal vez seamos capaces de construir. Sí. Interesante. Pedro, desde Lima, Perú, Edgar Rivas te pregunta, ¿es que tenemos ya una teoría lo suficientemente acertada que nos explique el origen del universo? Pues en principio, mientras nada contradiga el famoso Big Bang que se creó en el universo, no tenemos otra teoría. Es decir, la ciencia tiene sus defectos, o bueno, más bien los defectos que tenemos los humanos, pero hay que demostrar las cosas. Y entonces hasta el momento lo único que se ha podido demostrar es que si todo el universo que tenemos ahora lo pudiéramos echar marcha atrás, todo estaría cada vez más junto, porque ahora mismo estamos viendo que todo se separa, y si pudiéramos retroceder o rebobinar, veríamos cómo todo se va uniendo, y eso se ha demostrado matemáticamente que si lo rebobinamos 13.800 millones de años, llegaría a un único punto donde las temperaturas crecerían y se llegaría a un punto único, que digamos que el universo habría nacido de un punto. ¿Cómo es eso posible? ¿De dónde ha salido ese punto? ¿Quién ha puesto ahí ese punto? Pues eso ahora mismo digamos que la ciencia no es capaz, y hay que reconocer sus limitaciones, y si surge una teoría que se demuestre y que otros científicos, otras personas puedan investigarlo y ver que es mucho mejor, pues habrá que aceptarla. Así que en principio, otra pregunta de premio Nobel, desde luego. Pedro, tengo 3 preguntas del público, te las hago las 3 y bueno, quizás tú puedes dar una respuesta integral. Me preguntan, más allá de los logros técnicos y científicos, ¿qué aspectos de la exploración espacial te parecen más significativos desde una perspectiva filosófica o existencial? También me preguntan, la exploración espacial ha estado marcada por la competencia entre naciones y potencias. ¿Cómo crees que en este contexto geopolítico ha influido en la trayectoria de la exploración espacial y en la forma en que se percibe? Tú en tu libro le dedicas espacio a esa carrera espacial, competencia espacial entre Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. A medida que nos adentramos en el espacio profundo, ¿qué desafíos éticos y filosóficos nuevos surgen? ¿Cómo podemos asegurarnos que la exploración espacial se lleve a cabo de manera responsable y sostenible, así como con el ambiente? Bien, muy buenas preguntas. Pues en principio, la investigación espacial, para mí, el punto de vista filosófico más importante sería responder, si es posible, a la pregunta que más se ha hecho la humanidad, por lo menos en el último siglo, y es saber si estamos solos en el universo. Es decir, si somos la única especie que piensa y que puede hacer ciencia o música o arte, y estamos completamente solos, como quien dice, que si la respuesta es que estamos solos, es terrible, porque hay una gran cantidad de galaxias y de mundos que no servirían para nada, o en el caso contrario, si estamos rodeados de otras especies de vida en otros
sistemas solares o en otras galaxias, que también es una respuesta terrible porque también puede asustar un poco, ¿no? Saber qué puede haber por ahí viajando y que nos lleve muchos siglos de ventaja o muchos milenios y sea capaz de llegar hasta nosotros antes que nosotros a él. Entonces, filosóficamente es saber si estamos solos o no, empezando por el sistema solar, terminar de responder a las preguntas de si en Marte hay vida, si hay vida en la Luna Europa o si hay vida en Titán. Entonces, primero, a nuestro alcance los mundos que tenemos, y conforme tenemos el telescopio James Webb y otros que vendrán en el futuro, muchos mejores, pues seguramente no veo por qué no iremos respondiendo a preguntas de si hay vida, por lo menos vida, en otros mundos. La segunda pregunta era sobre competencia en el espacio. Pues, por ejemplo, como bien has dicho, la carrera espacial se inició con una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hoy día colaboran en el espacio. En aquel momento estaban esas dos superpotencias a punto de destruir el planeta y hoy día colaboran. No veo por qué no China, Estados Unidos y si Rusia, digamos, se levanta otra vez como gran potencia mundial, y Europa, que de momento no es gran potencia, pero bueno, ahí lo está intentando, pues esas potencias mundiales, la India, Japón, puedan colaborar con misiones más ambiciosas, por ejemplo, ir a Marte. O sea, ir a Marte yo creo que es el regalito que tenemos los humanos para decir, venga, tenéis un desafío, pero entre todos podéis. No tiene sentido que se gaste en cada potencia todo ese dinero por separado, pudiendo hacerlo juntos, aunque todos se quieran poner las medallitas. Pero bueno, yo creo que la colaboración en el espacio siempre ha existido y puede ser un gran punto para que los humanos en la Tierra sepamos que se puede hacer cosas juntas. Y cuestiones éticas, pues hay muchísimas, desde las más sencillas, como por ejemplo que cuando una empresa como la actualidad pueda enviar una nave a un asteroide, coger sus recursos y devolverlos a la Tierra, pues si es ético que se pueda explotar para minerales o en la Luna, pero para el beneficio de una sola empresa o de un solo país, porque la Luna no tiene dueño, es, digamos, de la humanidad, o como yo diría, ni siquiera de la humanidad. Nadie nos ha dado derecho a poner la garra en la Luna. Entonces, bueno, cuando las empresas empiecen a aprovecharse de los recursos del espacio, ¿ahí qué ocurre? Desde luego han invertido ellos los dineros, pero esos recursos no son de nadie. Entonces, todas esas cuestiones éticas, digamos que nos tendremos que poner un poco también las pilas y llegar a acuerdos antes de que ocurra, porque una vez que ocurre ya sabemos que las consecuencias son guerras, peleas y disputas. Entonces intentemos ser una vez civilizados, y ya que el espacio es un ejemplo, pues ponernos de acuerdo antes de estropearlo todo. Sí. Mira, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con unos temas que tú conversaste hace unos segundos, y es que ¿cómo consideras tú que temas como, por ejemplo, la filosofía, pero fundamentalmente la religión, está siendo impactada con estas exploraciones espaciales? Bien, como yo no soy nada experto en religión, pero yo creo que una persona que es religiosa, sus sentimientos y lo que piensa va mucho más allá de, digamos, de la ciencia. Entonces, por ejemplo, la ciencia ha ido avanzando, se han ido haciendo descubrimientos médicos y la religión, o buena parte de la religión, lo ha aceptado. Es decir, son caminos separados, aunque las personas las tengamos juntos, los sentimientos religiosos y los sentimientos científicos, y no veo yo por qué tiene que haber una disputa de si yo soy religioso no puedo ser científico, o si quiero ser científico no puedo ser religioso. Se puede convivir, o puedes ser muy científico y nada religioso, o al revés. Yo creo que la clave está en el respeto, y simplemente pues intentar que lo que proporciona bueno tanto la religión como la ciencia, que nos aporte cosas y que nunca sea motivo de pelea ni de disputa, porque digamos que en los humanos necesitamos religión, música, arte, ver películas, tener amistades, tenemos muchos frentes que nos rodean, y todo, cogiendo lo bueno, nos aporta. Es decir, yo creo que la religión y la ciencia pueden ser compatibles, digamos, para nuestra vida del día a día. Pedro, te quiero preguntar, siendo un entusiasta de estos temas, ¿cuál es tu libro favorito sobre exploración espacial? Por supuesto, después del tuyo. Bueno, ya te digo que los míos no son mis favoritos. Bueno, películas, libros de ciencia ficción, que tú creas que
sobre todo en la ciencia ficción, que lo conversamos hace un rato, también ayuda a destapar un poco la imaginación. Esas historias de ciencia ficción del pasado, hoy vemos que hay muchas cosas que ya no son ficción sino realidad, pero que traten estos temas de una manera interesante. Pues bueno, aparte del que hayamos hablado de Cosmos de Carl Sagan, que ese es el, digamos, el libro sagrado del entusiasta del espacio, que hay que leerlo sí o sí, mis libros favoritos son muy recientes. O sea, de hecho, hay serie de televisión y libros, la serie The Expanse, que salió hace unos años, y en esa serie, que son varias temporadas y son varios los libros, pues se trata todo el tema de la exploración espacial planteada de una humanidad de aquí a un par de siglos, en la cual ya hemos colonizado asteroides, hemos colonizado Marte, y todas estas dudas éticas y filosóficas es muy interesante porque se dan perfectamente reflejadas en los capítulos de la serie, disputas políticas, rencillas entre comunidades de humanos de Marte con la Tierra, con la Luna y con asteroides. Es decir, me impactó porque hasta ahora ninguna serie lo había reflejado tan bien y tan fiel, y en los libros, por supuesto, como siempre suele pasar, están mucho mejor y está mucho más detallado todo. Entonces la serie de Expanse, pues yo creo que actualmente son los libros y series de televisión mía de referencia. Sí, Pedro, si bien tú trataste el tema, pero hay un oyente que nos dice, ¿qué opinas tú acerca de la existencia de vida? La pregunta clave. Eso no podía faltar, y sobre todo ya cerca del final. Eso no podía faltar. Bien, a ver, yo creo que vida fuera de la Tierra, digamos, fuera del sistema solar, tiene que existir. Aunque sea matemáticamente o por probabilidad, si tú pones cientos de miles de millones de mundos al azar y le das condiciones climatológicas al azar y estrellas al azar, la mayoría serán un desastre, abrasadores, helados, o se destruirán, pero seguro que hay cientos y cientos y cientos donde van floreciendo la vida, las bacterias, los virus o lo que haya equivalente, ¿vale? Y que vaya desarrollándose. Ahora bien, de aquí a que esa vida haya llegado hasta aquí, hasta la Tierra, en plan ovni, me encantaría. La verdad me encantaría, sería, pero ni yo mira que me gusta observar el cielo y lo llevo observando muchas décadas por las noches, y ni yo ni ninguna de las personas que conozco que observamos el cielo hemos visto algo que podemos decir, esto no es de la Tierra y esto no es humano. Entonces, lo que se necesita en la ciencia, pruebas. O sea, me encantaría, pero hasta ahora unas cuantas fotos movidas o algunas declaraciones de alguien de un ejército. No, o sea, es algo tan importante, o sea, tan fundamental para la humanidad, saber que hay vida y que ha llegado hasta nosotros, que yo sería un poquito, yo soy muy exigente con las pruebas y me gustaría que sean pruebas que pudiéramos ver, que se pudieran compartir y que todo el mundo dijera, oye, pues es verdad, nos han visitado y están entre nosotros. Eso sería maravilloso o terrorífico, tampoco lo sé. Pero la cosa es que se necesitan, mientras algo es más importante, digamos que las pruebas deben de ser más importantes para convencernos, y en ese caso soy exigente. Me encantaría, por supuesto, pero por lo menos yo personalmente necesito pruebas contundentes. Como sé que ya te tienes que retirar, Pedro, una última pregunta sobre el tema de la divulgación científica. ¿Tú sientes, por lo menos en España, que es el área donde tú operas principalmente, se ha avanzado en ese tema? ¿La gente joven está más entusiasmada con los temas científicos, o sientes que se ha perdido el momento, son tantas las distracciones que no hay ese entusiasmo que pudiera haber habido décadas atrás? ¿Cómo ves ese tema, por lo menos en España? Sí, por lo menos en España, que es donde yo puedo hablar, la divulgación ahora mismo es bastante potente. Hace 10 años o 15 años muy poquita gente divulgaba, y las redes sociales han traído cosas muy buenas y muy malas. Las buenas es que quien quiera o quiera compartir lo que va aprendiendo sobre algún tema, como en mi caso, pues lo tiene muy sencillo y cada vez más fácil llegar a más personas. Pero como bien dice, hay muchas distracciones y hay gente hablando de que si la Tierra es plana, que si... Entonces, estas cosas que también confunden, distraen. Pero claro, distraen, pero
y lo veo como una pérdida de tiempo, porque mira, ya lo demostramos hace muchos siglos, por favor, vamos a seguir avanzando y no distraernos con cosas que nos hagan avanzar, no con cosas que nos lleven a la Edad Media. Entonces, en principio, sí, yo creo que la divulgación es muy importante, cualquier persona que nos esté escuchando, sea del país que sea, y que le guste un tema, que divulgue. O sea, todos hemos empezado sabiendo poco y vamos aprendiendo sobre la marcha y vamos compartiendo todo aquello que aprendemos. Y seguro que haya una persona, 2, 50 o 100, siempre hay alguien que va a escuchar, alguien que le va a picar la curiosidad y que va a decir, oye, pues esto no lo había pensado yo. Se va a comprar un libro, va a mirar un documental en YouTube o va a mirar en alguna página web, y siempre es bueno despertar la curiosidad de las personas, y yo creo que es la parte, digamos, mejor de la divulgación, es que luego te llega una persona y te dice, pues yo te oí una vez y gracias a eso decidí meterme en la carrera de ingeniería de telecomunicaciones y estoy trabajando en una empresa que ahora mismo fabrica satélites. Y yo, oh, perfecto, qué maravilla, qué alegría, me ha alegrado el día, el mes y el año. Entonces, bueno, siempre es bueno, aunque no lo creamos, si a una persona le gusta un tema y le pone pasión, le pone interés, cualquiera con dedicación puede dedicarse a explicar las cosas que le gustan. Llegamos al final del programa. Te quiero agradecer muchísimo, Pedro, el tiempo que nos has dedicado para conversar de estos temas apasionantes. Ojalá que tengamos de nuevo otra oportunidad de conversar contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Luis. Muchísimas gracias, Eduardo y Luis, y ha sido un placer estar con vosotros. Fascinante el libro, te felicito. Lo pueden comprar, les recuerdo, en la plataforma de Amazon, impreso, digital, Casa del Libro, Busca Libre. Allí los pueden conseguir todos los libros de Pedro León. Muchas gracias, Pedro, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Semana.